El sonido del vidrio rompiendo el piso de la cocina todavía resuena en mi memoria, 14 años después. Tenía 8 años cuando vi a mi abuela envenenar a mi padre, y nadie me creyó. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Las palabras salieron de la boca de mi propia madre como estúpida. Las lágrimas corrían por mi cara mientras rogué, aferrado a la barra de su vestido. «Mamá, lo juro». Vi a la abuela poner ese polvo blanco en los refrescos de papá. Sonrió cuando lo hizo, pero mi madre me apartó. Sus ojos rojos lloraron tanto. «Suficiente, Sofía. Tu padre está en el hospital debido a la intoxicación alimentaria. ¿Cómo puedes inventar tal cosa sobre tu abuela?» Sabía que lo había visto. Sabía que no estaba mintiendo. Pero allí, en esa cocina fría, con mi abuela paterna sonriendo detrás de mi madre como un santo, me sentí más pequeño que un grano de arena. Déjame volver al principio, para que entiendas cómo hemos llegado a ese momento devastador. Mi madre, Leticia, era el tipo de mujer que todos admiraban. A los 29 años, podría ser madre, esposa, ama de casa, y aún trabajar a tiempo parcial como refuerzo escolar para ayudar a sus cuentas. Su cabello castaño siempre se quedó en una práctica cola de caballo, siempre ocupadas, ya sea preparando el almuerzo, corrigiendo las pruebas o peinando mi cabello antes de la escuela. Mi padre, Roberto, trabajó como vendedor en una tienda de suministros de construcción. Era un hombre simple y fácil que llegaba a casa todos los días a las 6 de la tarde y siempre me levantaba en el aire gritando: «¿Dónde está mi pequeña princesa?». Vivíamos en una casa pequeña pero acogedora en el vecindario San José, y todos los jueves, religiosamente, mi abuela Conciencia vino a cenar con nosotros. La abuela Conciencia era la madre de mi padre, una dama de 67 años que consideraba una bendición. Siempre elegante, incluso en la ropa más simple, con un rosario colgando de su cuello y una sonrisa que engañó a cualquiera. Los vecinos la adoraron. En la iglesia fue respetado como uno de los fieles más devotos, pero siempre sentí algo extraño sobre ella. Tal vez fue la forma en que miró a mi madre, con esos pequeños ojos que parecían juzgar cada movimiento, o cómo susurró cosas en el oído de mi padre cuando mamá estaba lavando los platos. Pequeños comentarios que no entendí por completo, pero eso hizo que el medio ambiente fuera pesado. «Roberto, necesitas ser más firme con Leticia. Esta chica está muy mimada por ella. Hijo, su esposa debería cuidar mejor la casa. Mira este polvo en el estante. Trabajas mucho y ella se queja de cualquier cosa. En mi tiempo las mujeres conocían su lugar». Mi madre fingió no escuchar, pero vi cuán tensos estaban tensos sus hombros, cómo apretó sus labios y se frotó los platos más con fuerza de lo necesario. La humillación comenzó sutilmente, pero estaba creciendo como una hierba. Era octubre de 2010. Recuerdo por qué mi madre estaba organizando mi 8º cumpleaños. Había ahorrado durante meses para tener una fiesta pequeña pero especial en el patio trasero, con pastel de chocolate, brigadeiros y refrescos para niños en edad escolar. Ese jueves, la víspera de la fiesta, la abuela Conceição llegó antes de lo habitual. Llevaba una bolsa pesada. «Traje algunas cosas para ayudar a la fiesta de Sofía», anunció, como si fuera el salvador de la patria. Mi madre estaba sazonando el pollo para la cena, pero detuvo todo para recibir la bolsa. «¡Qué amable, dona Conceição! No tenías que molestarte». La abuela abrió la bolsa y comenzó a tomar cosas, refrescos, bocadillos, dulces, todo caro, toda buena marca. El tipo de cosas que mi madre no podía comprar con nuestro presupuesto ajustado. «Es para complementar la hija correcta», dijo la abuela, pero el tono no era cariñoso. Era como si estuviera exponiendo la pobreza de nuestra familia. «Porque el niño necesita cosas buenas, ¿no?». La cara de mi madre se puso roja. Miró hacia abajo y murmuró un «gracias», casi inaudible. Cuando mi padre llegó al trabajo, la abuela se propuso mostrar todo lo que había traído. «Roberto, compré estas pequeñas cosas para la fiesta de Sofía. Lo pobre merece al menos eso en su cumpleaños». «Mamá, no necesitabas gastar», dijo papá, pero vi que él también estaba avergonzado. «Por supuesto que lo necesitaba. Haces lo que puedas, pero yo, como abuela, quiero hacer lo mejor para mi nieta». Mi madre estaba de pie en la puerta de la cocina, sosteniendo un paño de plato en sus manos. Parecía pequeña, humillada, como si todos sus esfuerzos no valieran la pena. «Leticia, al menos podrías, gracias», dijo la abuela, recurriendo a ella con esa falsa sonrisa. «¿O estás celoso porque podría comprar cosas que no puedes?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre no dijo nada. Acabo de bajar la cabeza y fui a cambiar roupa. Mi madre se tragó su grito, forzó una sonrisa y dijo: «Por supuesto que estoy agradecido, dona Concerai. Siempre has sido muy generoso». Pero lo vi. Vi la lágrima que limpió escondida cuando se giró para meter los platos en la cocina. La cena fue tensa. La abuela dominó la conversación, hablando de los vecinos, sobre la iglesia, cómo las personas ya no podían educar a sus hijos adecuados.
Cada oración era un pinchman indirecto en mi madre. Papá comió en silencio. Mamá empujó la comida en el plato, claramente sin apetito. Fue entonces cuando la abuela se levantó para obtener agua que vi. Estaba sentado frente a la cocina americana. La abuela pasó por la nevera, sacó el refresco que quedó fuera del almuerzo, una guarana que mi padre siempre tomaba a cenar, y puso el mostrador. Miró hacia atrás, revisando si alguien estaba viendo. Papá se estaba moviendo en su teléfono celular. Mamá estaba cortando la carne de su plato, pero estaba buscando. La abuela abrió la bolsa que colgaba en su silla y tomó una pequeña bolsa de plástico de los de medicina. En el interior había un polvo blanco. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ella vertió el polvo en el refresco. Todo. La bolsa estaba vacía. Luego tomó una cuchara y se movió bien, hasta que el polvo desaparece por completo. Y luego ella se volvió y me vio mirando. Por una segunda fracción, nuestros ojos se encontraron, y ella sonrió. No era una sonrisa de abuela amorosa, era una sonrisa fría y calculada, como si me hubiera desafiado a hacer algo. Todo mi cuerpo tembló. La abuela regresó a la mesa que llevaba el vaso de sodio. Roberto, tu guarana, hijo. Papá tomó el vaso sin siquiera mirar, todavía moviéndose por teléfono. «Papá, no lo bebas», grité de inmediato, incapaz de controlarme. Todos dejaron de comer y me miraron. «¿Qué es, Sofía?», mamá preguntó, frunciendo el ceño. La abuela puso un polvo en el refresco de papá. Vi. El silencio que siguió fue mortal. La abuela conciencia puso su mano sobre su pecho, como si hubiera disparado. «Dios mío en el cielo, qué horrible está hablando esta chica». Papá dejó caer el vaso sobre la mesa y me miró en serio. «Sofía, ¿cuál es esta historia?» «Vi, papi». Tomó una bolsa de su bolso y vertió un polvo blanco en su refresco. Movió la cuchara y luego me miró y sonrió. Las lágrimas comenzaron a correr por la cara de la abuela. «Roberto, ¿cómo dejas que tu hija hable de tu propia madre?» Mi madre se levantó de la silla, furiosamente. «¡Sofía! ¡Ve a tu habitación ahora mismo! ¿Cómo puedes inventar tal cosa?» «Mamá, no estoy mintiendo. Vi». Pero la abuela ya estaba llorando en voz alta, haciendo un escándalo. «Este niño está poseído. ¿Qué maldad es esto en el corazón de una niña de 8 años? ¿Decir que la abuela misma quiere envenenar a su padre?» Papá también se levantó, visiblemente molestado. «Sofía, suficiente. Ve a la habitación y piensa en lo que hiciste. Heriste a tu abuela». «Pero papá, ahora». Corrí a mi habitación llorando desesperadamente. Desde el corredor, todavía podía escuchar a la abuela sollozando y decir: «Roberto, esta niña necesita ayuda. No es normal que un niño invente estas cosas. Tal vez deberías llevarla a un psicólogo». Estuve encerrado en la habitación durante 1 hora, escuchando los murmullos de la habitación. Cuando finalmente me fui a beber agua, vi que la abuela ya se había ido. Mis padres estaban sentados en el sofá, hablando suavemente. «No puedes decir estas cosas, Roberto. Es demasiado serio». «Lo sé, Leticia. Voy a hablar con ella mañana. Tal vez esté celosa de la atención que mi madre le da». «¿Lucy?» «Roberto, acusó a su madre de tratar de envenenarte. Esto no está celoso, es decir, ¿qué pasa?» Mi madre suspiró profundamente. «No lo sé, pero estoy preocupado». Corrí de regreso a la habitación antes de que me vieran. Me acosté en la cama y lloré para dormir, sabiendo que nadie, absolutamente nadie creía en mí, pero sabía lo que había visto. A la mañana siguiente me desperté con gritos de la habitación. «¡Roberto! ¡Roberto! ¡Despierta!». Era la voz desesperada de mi madre. Corrí a la sala de estar y vi a mi padre acostado en el piso, en pijama, inconsciente. La espuma salió de su boca. Mi madre estaba arrodillada a su lado, tratando de despertarlo, con su teléfono en la mano. «Hola, Samu, por favor, ven rápido. Mi esposo está inconsciente. No sé qué pasó». Miré el vaso de refresco vacío en la mesa de café, el mismo vaso de la noche anterior. Papá había bebido todo antes de acostarse, y en ese momento, con mi padre siendo inquebrantable al hospital y mi madre llorando desesperada, sabía que mi vida, y la de ella, nunca sería la misma. ¿Por qué un niño de 8 años puede probar que vio a su propia abuela envenenar a su padre, cuando esa misma abuela fue considerada una santa en toda su familia y vecindario? ¿Cómo mi madre encontraría que la mujer que respetaba y temía que fuera, tomando a nuestra familia de adentro hacia afuera? Y lo más importante, ¿qué planeaba más abuela Foncizau para destruirnos por completo? Chicos, me saco solo recordando ese día. ¿Puedes imaginar la desesperación de un niño que vio todo menos que nadie cree? En los comentarios dime, ¿crees que debería haber insistido más? ¿Qué harías en mi lugar? Y prepara el corazón, porque lo que sucedió después fue aún peor. 3 días. Mi padre pasó 3 días en el hospital mientras mi madre no durmió, no comí, no dejé de llorar. Y abuela Conciencia apareció todos los días en nuestra casa como si fuera el salvador de la familia, trayendo loncheras, organizando cosas, siendo la hija perfecta, en la ley que todos vieron, pero sabía la verdad, y cada vez que ella me sonrió, mi estómago lo envolvió. «Sofía, hija,
ven a besar a la abuela un beso, dijo, extendiendo sus brazos. Estaba atrapado en la pierna de mi madre, tremendamente. Mamá pensó que estaba traumatizado con la hospitalización de papá. Si ella supiera la verdadera razón. Los médicos dijeron que era intoxicación alimentaria grave y enviaron a mi padre a casa con una lista de medicamentos y recomendaciones. Pero vi la mirada confundida en su rostro cuando me preguntaron qué había comido de manera diferente. No comí nada extraño, médico. Cené en casa con mi familia. Comida casera, normal. Mi madre estaba al lado, sosteniendo su mano, repitiendo la misma información a todos los médicos que preguntaron. Quería gritar. Pregunta por el refresco. Pregunte qué tenías en el refresco. Pero ¿quién iba a creer en un velo de 8 años que ya había sido llamado mentiroso? Cuando llegamos a casa, la abuela Conciencia ya estaba allí, organizando las cosas. Tenía una llave para nuestra casa. Mi padre la había dado en emergencia. Ahora me di cuenta de que era otra forma de control. Roberto, hijo mío, ¿cómo te sientes? Ella corrió para abrazarlo, haciendo que toda esa abuela preocupada estuviera puesta en escena. Mi padre todavía era débil, un poco mareo por los medicamentos. Soy mejor, madre. Gracias por cuidar todo aquí. Imagínese, hijo, por eso es para eso una madre. Y traje algunas cosas deliciosas para que recuperes tu fuerza. Abrió una bolsa y comenzó a despegar. Caldo de pollo, vitaminas, frutas y refrescos. Mi corazón disparó cuando vi los refrescos. Dejaré todo organizado en el refrigerador para que Leticia no tenga trabajo, dijo la abuela, caminando hacia la cocina. La seguí, fingiendo jugar, pero en realidad la estaba mirando cada movimiento. Abrió el refrigerador y puso todo adentro, pero noté algo extraño. Separó una guarana específica y lo puso en un estante diferente de los demás, más escondido, detrás de la olla de la margarina. Cuando salió de la cocina, me quedé allí, mirando ese refresco. Parecía a los demás, pero había algo diferente en la tapa, como si hubiera sido abierto y cerrado nuevamente. Esa noche, cuando la abuela se fue, traté de hablar con mi madre. Mamá, ¿puedo decirte algo? Estaba doblando la ropa que la abuela había lavado, todavía con la cara de aquellos que no han dormido adecuadamente durante días. Habla, mi amor. En ese día hablé de la abuela. Su rostro cambió a tiempo. Sofía, hemos hablado de eso. Eres mucho a tu abuela con esta historia. Ella no deja de llorar. Pero mamá, ¿y si...? Y por nada. Ella dejó de doblar su ropa y me miró en serio. Hija, su abuela salvó a nuestra familia en estos días. Ella cocinó, despejó, se quedó aquí conmigo en el hospital. ¿Cómo puede sospecharla? Bajé mi cabeza. Era inútil. Cuanto más abuela hacía un santa, más me parecía al villano de la historia. Pero no me rendiría. Empecé a ver todo, cada movimiento, cada palabra, cada detalle que una vez pasó desapercibido. El jueves siguiente, cuando la abuela vino a la cena, porque por supuesto la tradición continuó, fingí jugar en la habitación, pero presté atención cada segundo que estaba sola en la cocina. Ella agitó los gabinetes como si fuera dueño de la casa, abrió la nevera, reorganizó las cosas, revisó la comida, y cada vez que aparecía mi madre o mi padre, ella inventó una excusa. Estaba viendo si tienes todo lo que necesitas aquí, hija. Pensé en hacer un cariño para el postre, solo revisé los ingredientes. Mentiras. Sabía que eran mentiras, y hubo un momento que me dejó con mi cabello de pie. Mi padre fue al baño, mi madre fue a extender la ropa en el patio trasero, y la abuela estaba sola en la cocina preparando el café. Estaba agachado detrás del sofá, mirando. Abrió la bolsa, tomó otra pequeña bolsa, al igual que la última vez, y vertió el contenido en la taza que sería mi padre. Se movió bien con la cuchara hasta que el polvo desaparece. Todo mi cuerpo tembló. Ella lo estaba haciendo de nuevo. Cuando mi padre regresó, Hilá entregó el café con la sonrisa más dulce del mundo. Café cálido para ti, hijo mío. Te dará energía. No pude controlarme. Papá, no bebas. Todos se detuvieron y me miraron. Sofía, ¿qué es esto?, dijo mi madre, viniendo del patio trasero. La abuela puso polvo en el café de papá. Lo vi de nuevo. El silencio que siguió fue mortal. La abuela dejó caer su taza de las manos. El café se extendió por el piso, junto con los fragmentos de la taza. Dios mío, susurró, poniendo su mano sobre su pecho. Roberto, esta chica está obsesionada. No deja de acusarme. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No puedo soportarlo más, hijo. Cada vez que vengo aquí, tu hija inventa estas cosas horribles sobre mí. ¿Necesita ayuda médica? Mi padre me miró con una expresión que nunca olvidaré. Engaño, enojo, como si fuera un problema. No sabía cómo resolver. Sofía, ve a la habitación. Ahora. Pero papá, ¡ahora! Corrí a la habitación llorando. Desde el corredor, escuché a mi madre consolar a la abuela. Dona Conceraisão, lo siento, no sé qué está pasando con ella. Leticia, mi hija, creo que debes llevar a Sofía a un psicólogo. Esto no es normal. Un niño inventa que la abuela quiere matar a su padre. Puede ser un trauma.
algo en la cabeza. Estaba siendo pintado como loco, como un niño perturbado que inventó cosas horribles sobre su abuela. Esa noche, cuando pensé que todos estaban durmiendo, salí de la habitación para beber agua. Escuché a mis padres hablar bajo en la habitación. No puedo continuar así, Roberto. Lo sé, Leticia, pero no entiendo lo que le pasó. Nunca es así. Tal vez tu madre tiene razón. Tal vez necesitemos buscar ayuda profesional. El psicólogo es caro. La salud de nuestra hija no tiene precio. Está acusando a su madre de intento de asesinato. Esto es demasiado serio para ignorar. Sentí que mi mundo colapsó. Mis propios padres estaban pensando en llevarme al psicólogo porque pensaban que estaba loco. Regresé al dormitorio y lloré en la almohada hasta que dormí. Pero al día siguiente, algo cambió. Mi madre estaba lavando los platos cuando comenzó a enfermar. Muchísimo. Roberto, llamó, débil, aferrándose al fregadero. Mi padre corrió a la cocina. Leticia, ¿qué es? Me siento extraño, mareado, con náuseas. Ella estaba pálida, sudando frío. Debe estar cansado. No dormiste bien en estos días, pero noté algo. En la mesa estaba la taza que mi madre usaba para el desayuno, y al lado, el termo que la abuela había traído el día anterior, lleno de café especial para dar energía a la familia. Un café que solo la abuela podía preparar. Un café que tenía toda la familia, menos abuela. Ella siempre dijo que no bebía café porque era malo para la presión. Pero ahora, mirando a mi madre allí, sintiéndose enferma, una luz vino a mi cabeza. La abuela no estaba solo tratando de envenenar a mi padre. Ella estaba envenenando a toda mi familia. Los síntomas de mi madre empeoraron durante el día. Fuerte dolor de cabeza, mareos, vómitos. Mi padre quería llevarla al médico, pero insistió en que era solo un cansancio. Cuando la abuela se enteró de que mamá estaba enferma, apareció en nuestra casa en menos de una hora. «Oh, mi hija, ¿cómo estás?», entró en escándalo, llevando otra bolsa de cosas. «Te traje té especial, Leticia. Es de una vieja receta de mi madre. Siempre funcionó para cualquier incomodidad». Ella fue directamente a la cocina y comenzó a preparar té. La seguí, fingiendo jugar con mis muñecas sobre la mesa. La abuela hirvió el agua, puso las hierbas, y cuando pensó que nadie estaba viendo, abrió la bolsa y tomó otra bolsa. Esta vez estaba preparado. Presté atención a todo. Era un polvo blanco, muy delgado. Se vertió en el té y se agitó hasta que se disuelve por completo. Pero esta vez logré ver la etiqueta de la bolsa antes de que ella la mantuviera en la bolsa. No pude leer todo, pero vi una palabra que congeló mi sangre. Veneno. Mi corazón golpeó tan fuerte que pensé que iba a explotar. La abuela estaba literalmente envenenando a mi familia. Llevó el té a mi madre con esa dulce sonrisa habitual. «Bebe todo, hija mía. Te va a hacer un maldito bien». Mi madre, todavía sintiéndose mal, tomó la taza con gratitud. «Gracias, dona Conseraição. Eres un ángel en mi vida». Cuando se llevó la taza a la boca, no pude controlarme más. «Mamá, no bebas. Puso veneno». Esta vez grité con toda la fuerza de mis pulmones. La copa cayó de las manos de mi madre y se rompió en el suelo. El té se extendió por el piso de la habitación. La abuela se puso blanca. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. «Sofía, ¿cómo puedes decir tal cosa?». Mi padre gritó, pero no me detuve. La vi poner veneno en el té. Había escrito veneno en la bolsa. «Mentiroso», Biovae gritó, perdiendo la compostura por primera vez. «Esta chica es del demonio. Está poseída». Pero algo en el tono de su voz, desesperadamente mientras gritaba, hizo que mi madre dejara de regañarme y la mirara con cuidado. «Dona Conseraição», dijo mi madre lentamente, todavía un poco mareada. «¿Puedes mostrarme tu bolso?». El mundo se detuvo. La abuela guardó silencio durante unos segundos que parecían eternas. «¿Qué quieres decir, hija? Tu bolso. ¿Puedes abrirme para que lo vea? Leticia, ¿me estás dudando por un niño loco? Solo quiero responder a la duda. Si no hay nada oculto, no cuesta nada demostrar». La abuela miró a mi padre, pidiendo ayuda. «Roberto, di algo. Tu esposa me está humillando». Pero mi padre estaba mirando el piso donde se había extendido el té, y vi cuando notó algo que también había visto. Pequeños cristales blancos que no se habían disuelto por completo. Cristales que no deberían estar en un té de hierbas. «Mamá», dijo, con voz de batido, «abre la bolsa». Y fue entonces cuando supe, finalmente, alguien estaba empezando a creerme. Pero, ¿qué haría la abuela Conciencia ahora, atrapada? ¿Y qué otros secretos horribles que estaba escondiendo a nuestra familia? Porque estaba seguro de que esas bolsas de veneno eran solo el comienzo de algo mucho, mucho peor. Chicos, mi corazón todavía se acelera cuando recuerdo ese momento. Finalmente alguien encontraría la verdad, pero no tienes idea de lo que la abuela Conciencia realmente planeaba destruir a nuestra familia. En los comentarios dime, ¿crees que confesará? ¿Y qué crees que tuviste en esas bolsas? El próximo bloque
Mostrará secretos como yo, a los 8 años. Imaginó que existían. La mano de la abuela Conciencia tembló cuando abrió su bolso. ¿Ves? No hay nada mucho aquí, dijo, pero su voz salió extraña, forzada. Mi padre se acercó y miró adentro. Me escabulliré cerca de él, tratando de ver también. Tenía todo: billetera, bufandas, balas, medicamentos, y en el fondo, escondido debajo de un montón de papeles, 3 pequeñas bolsas de plástico. ¿Qué es eso, madre?, preguntó mi padre, tomando una de las bolsas. La abuela trató de salir de su mano. Estos son medicamentos, Roberto, remedios para mi presión. Pero cuando mi padre giró la bolsa para leer, su rostro se volvió blanco como papel. Raticide, leyó en voz alta. Veneno para ratas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre, incluso mareada y enferma, miró lentamente a su silla. Dona Conceraison, dijo, con una voz que nunca había escuchado antes. ¿Por qué llevas veneno de rata en tu bolso? La abuela comenzó a tartamudear, inventando excusas desesperadas. Sí, es para las ratas en casa. Aparecen en la cocina y... Mamá, interrumpió mi padre, esto es rata con polvo, y lo estabas en nuestra comida. La máscara de la abuela santa finalmente cayó. ¿Cómo puedes acusarme de tal cosa?, ella gritó, mostrando una furia que nunca había visto antes. Soy tu madre, Roberto. ¿Cómo crees en un niño loco y miró a mi madre con puro odio en sus ojos. En una mujer pequeña que apareció en tu vida y te volvió contra tu propia familia. Mi madre se retiró como si hubiera sido abofeteada. Dona Conceraison. ¡Callarse la boca!, la abuela gritó. Desde el día en que apareciste, solo trajiste desgracia a esta familia. Mi hijo estaba feliz antes que tú. Mi padre fue detenido, sorprendido, sosteniendo las bolsas de veneno en sus manos. Mamá, ¿qué estabas haciendo? La abuela se volvió hacia él, y por un momento vi algo aterrador en sus ojos. No era solo ira, fue una locura. Te estaba salvando, Roberto, salvándote de esta mujer que está destruyendo a nuestra familia. Mi madre se acercó lentamente, aún sosteniendo la pared para no caer. ¿Tú estabas tratando de matarnos? Estaba tratando de liberar a mi hijo, la abuela gritó. Si te hayas ido de su vida, él volvería a mí. Sería mi hijo de nuevo. La verdad explotó como una bomba en el medio de nuestra habitación. La abuela Conciencia no era una abuela preocupada. Era una mujer obsesionada con su propio hijo, que vio a mi madre y a mí como obstáculos para ser eliminados. Mi padre dejó que las bolsas cayeran al suelo. Mamá, ¿estás diciendo que querías matar a mi esposa y a mi hija? No fue para matar, ella gritó desesperada. Fue solo para que estuvieran enfermos, para que veas que ella no es buena, que solo trae problemas. Señaló su dedo a mi madre. Mírala, siempre enfermo, siempre débil. Te mereces cosas mejores, Roberto. Destroad, una mujer real. ¿Y Sofía?, preguntó mi padre, su voz rota. Mi hija, tu nieta. La abuela me miró con disgusto. Este no es una nieta Minhai, es su hija. Y sacó todo de la madre. Mentiroso, manipulador, siempre inventando la historia para dañarme. Me escondí detrás de mi madre temblando. Esa mujer que pensé que era mi abuela estaba hablando de mí como si fuera basura. Kakria es... mi madre, a pesar de que estaba enferma, se puso frente a mí. Salí de mi casa, dijo, con una firmeza que nunca había visto antes. No salgo, la abuela gritó. Esta casa es de mi familia. Roberto, expulsa a esta mujer, expulsa a ella y a su hija. Mi padre miró a la abuela, luego a los dos. Por un momento que parecía eterno, no sabía lo que iba a hacer. Luego caminó hacia la puerta y la abrió. Sal, mamá. Roberto, sal de mi casa ahora. La abuela se paró en estado de shock. Ella siempre logró manipular a mi padre, siempre hizo que estuviera de su lado, pero esta vez te arrepentirás, dijo, tomando la bolsa. Cuando esta mujer te deja caer, cuando consigue otro hombre y te deja en la miseria, vendrás corriendo tras mí, pero entonces será demasiado tarde. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Y tú, Sofía, dijo, mirándome con esos ojos fríos, un día pagarás por destruir a esta familia con tus mentiras. Después de que ella se fue, la casa guardó silencio. Mi padre cerró la puerta y se apoyó contra ella, como si intentara evitar que toda esa locura regresara. En los días siguientes, muchos comenzaron a tener sentido. Mi madre fue al médico y descubrió que tenía envenenamiento crónico. El médico dijo que debería haber estado ingiriendo pequeñas cantidades de alguna sustancia tóxica durante meses. Probablemente algo en casa, explicó. Limpieza del producto, algunos medicamentos, necesita investigar. Cuando nos contamos sobre el sonajero, el médico se sorprendió. Dios mío, necesitas hacer un informe policial. Esto se intenta asesinar. Pero cuando llegamos a la estación de policía, descubrimos algo que cambió todo. El delegado escuchó nuestra historia y luego dijo,
No eres el primero en aparecer aquí con una queja contra el Conciencia Ferreira. Abrió un cajón y tomó una carpeta. La primera esposa de su hijo estuvo aquí hace 5 años. Mi padre estaba pálido. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es la primera esposa? ¿Roberto Ferreira no estaba casado antes que tú? Mi madre y mi padre se miraron, confundidos. No, nunca se casó antes. El delegado frunció el ceño y consultó los periódicos. Según los documentos aquí, Roberto Ferreira de Oliveira, hijo de Conceição Ferreira, se casó con Marina Santos de 2003 a 2005. La esposa presentó una queja alegando que la suegra intentó envenenarla. El mundo se volvió a mi alrededor. Mi padre había estado casado antes, y la abuela Conceição había tratado de envenenar a otra hija. Nunca me casé antes, repitió mi padre, pero su voz era extraña. El delegado mostró los documentos. Tenía el certificado de boda, fotos, todo. Y en las fotos yo era mi padre, más joven, pero era él, junto a una hermosa mujer rubia, sonriendo en el altar. Roberto, susurró mi madre. Yo, no recuerdo. ¿Cómo no recuerdo estar casado? El delegado explicó que Marina Santos había huido de la ciudad después de ser hospitalizado 3 veces con intoxicación alimentaria. Ella trató de denunciar a Conceras, pero como no tenía evidencia concreta y toda la familia la presenció, se presentó el caso. Dijo que la suegra estaba haciendo algo con la memoria de su esposo, que estaba olvidando las cosas, confundido. Los médicos dijeron que podía ser estrés postraumático. Mi madre sostenía el brazo de mi padre. Roberto, ¿no recuerdas nada de eso? Sacudió la cabeza, visiblemente perturbado. No tiene sentido. ¿Cómo puedo haber olvidado una boda completa? Entonces el delegado dijo algo que me congeló a los huesos. Según el informe de Marina, el Conciencia Ferreira no solo era raticidal, mezcló varias sustancias. Algunas causaron pérdida de memoria temporal. Salimos de la estación de policía en shock total. Mi padre estaba borrando piezas de su propia vida. La abuela Conciencia no solo trató de envenenar a sus hijas, y ella borró la memoria de su hijo para controlarlo por completo. Cuando llegamos a casa, mi madre cerró todas las puertas y ventanas. ¿Qué pasa si ella regresa?, preguntó ella. ¿Qué pasa si ella trata de hacer algo con nosotros? Como si se escuchara, sonó el teléfono. Era la abuela Conciencia. Roberto, hijo mío, tenemos que hablar. Ven a mi casa, solo. Mi madre no lo hizo con la cabeza, desesperada. Mamá, no quiero hablar contigo. ¿Vendrás? Sí, ella gritó por teléfono. O será peor para toda tu familia. Y fue entonces cuando descubrimos que nuestra situación era mucho más peligrosa de lo que imaginamos, porque la abuela Conciencia no iba a renunciar tan fácilmente, y ella tenía muchas más cartas en la manga de imaginamos. Chicos, cuando nos enteramos de Marina, mi mundo se derrumbó. Imaginé encontrar que toda su familia fue una mentira construida por una mujer obsesionada, y la amenaza por teléfono. Mi sangre se congeló. En los comentarios dime, ¿crees que la abuela Conciencia iba a probar algo peor? ¿Y qué más crees que estaba escondiendo? El siguiente bloque mostrará hasta qué punto una persona puede llegar cuando pierda el control por completo. La amenaza por teléfono no estaba vacía. 3 días después de que la abuela Conciencia gritó que sería peor para toda nuestra familia, descubrimos lo que quería decir. Mi madre estaba colgando de ropa en el patio trasero cuando el vecino, don Antonia, vino corriendo a nuestra casa. «Leticia, Leticia», ella gritó jadeando. «Necesitas saber qué está pasando». Mi madre dejó caer su ropa y corrió hacia la puerta. «¿Qué es, dona Antonia?» «Se trata de ti, hija, tu madre. En la ley, ella está difundiendo algunas cosas en la iglesia». La sangre desapareció de la cara de mi madre. «¿Qué tipo de cosas?» Dona Antonia miró a su alrededor, como si tuviera miedo de que alguien escuchara. «Ella está diciendo que estás envenenando a la familia, que pones veneno en la comida de Roberto, y ahora estás tratando de culparla». Mi madre se inclinó en la puerta para no caer. Ella le dijo a su versión primero, continuó dona Antonia. Dijo que estás celosa de ella, que quiere sacar a Roberto de su propia madre, y que incluso le enseñó a Sofía a mentir sobre ella. Cuando mi padre llegó al trabajo esa tarde, encontró a mi madre llorando en la cocina, y yo me siento en el piso a su lado, tratando de consolarla como puede una niña de 8 años. «¿Qué pasó?», preguntó. Mi madre dijo sobre lo que la abuela se estaba extendiendo en la iglesia, y eso no era todo. Roberto, ella fue a la escuela de Sofía, habló con el director, dijo que nuestra hija está inventando historias porque no cuidamos su educación. Mi padre se puso rojo de ira. ¿Qué hizo ella? El director me llamó. Quiere una reunión mañana para discutir el comportamiento de Sofía. Roberto, nuestra hija se convertirá en una broma en la escuela. Fue entonces cuando vi algo que nunca había visto antes. Mi padre llora.
Se sentó en la silla de la cocina y le puso las manos en la cara. Mi madre destruyó mi primer matrimonio, borró mi memoria, y ahora está destruyendo a mi familia nuevamente. Mi madre se le acercó. Roberto, no podemos irnos. Por el bien de Sofía, nuestra dignidad, tenemos que hacer algo. Pero ¿quién nos creerá? Ella vino primero con su versión. Para todos somos los villanos. Fue entonces cuando dona Antonia volvió a llamar a la puerta. Esta vez no estaba sola. Leticia, traje a alguien que necesitas saber. Era una mujer rubia, de unos 35 años, delgada, con círculos oscuros y oscuros. Parecía alguien que había pasado por mucho sufrimiento. Este es Marina, dijo dona Antonia, la primera esposa de Roberto. Mi madre casi se desmaya. Mi papá se puso blanco como papel. Marina fue lentamente, mirando todo cuidadosamente, como listo para correr en cualquier momento. Cuando supe que Conciencia lo estaba haciendo de nuevo, no podía estar callada. Dijo con voz baja. No pude dejar que otra familia pasara por lo que pasé. Se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a contar una historia que me puso los golpes de gallina. Conceptisón me envenenó durante 2 años. Raticide, medicamentos vencidos, productos de limpieza, todos mezclados en pequeñas dosis. Viví enfermos, pero los médicos nunca descubrieron lo que era. Marina miró a mi padre tristemente. ¿Y tú, Roberto? Ella también te dio algo que te confundió, olvidado. Comenzaste a no recordar cosas que sucedieron. Nuestras conversaciones, nuestros planes, incluso nuestro matrimonio comenzaron a parecer extraño para ti. Mi padre sacudió la cabeza, como si intentara obligar a los recuerdos a regresar. Cuando intenté denunciar, ella ya había convencido a todos de que estaba loco, que estaba inventando las cosas por celos, que quería separar a la madre y el hijo. Marina tomó una carpeta de la bolsa, pero guardé todo, recetas médicas, informes de exámenes, grabaciones de conversación. Durante 5 años, agregué pruebas. Winnicouda abrió la carpeta y extendió los papeles sobre la mesa. Fotos, documentos, informes médicos. Fue una investigación completa. Conceraison no es solo una madre posesiva. Inlay, explicó Marina. Tiene un trastorno psiquiátrico grave, síndrome de Munchausen por el poder nocturno mezclado con un complejo de Edipo poco saludable por su propio hijo. Mi madre parecía confundida. Ella envenena a las personas cerca de Roberto para que entonces sean el salvador, para demostrar que ella es la única persona que realmente se preocupa por él, y al mismo tiempo le da sustancias que afectan la memoria, para mantener el control, y... Marina mostró un informe médico. Después de huir de aquí, pasé 2 años haciendo tratamiento. Pérdida de memoria parcial, problemas hepáticos, depresión, casi muero. Mi padre tomó uno de los papeles con manos temblorosas. ¿Por qué nunca volviste a decirme eso? Porque no me recordarías, Roberto, y porque ella amenazó con matarme si volviera. Marina me miró, luego a mi madre. Pero cuando supe que tenía otra familia en su objetivo, tenía un hijo involucrado, no podía guardar silencio. Dona Antonia, que había estado callada hasta ahora, habló. Marina vino a mí ayer. Ella se queda en mi casa. Y tuvimos una idea. ¿Qué idea?, preguntó mi madre. El domingo es la misa de Acción de Gracias en la iglesia. Conceraison estará allí, contando su versión de la historia a todos. Es nuestra oportunidad. Marina se inclinó hacia adelante. Ella no sabe que volví a la ciudad. Si aparezco en la iglesia, frente a todos, con todas las pruebas, ella no podrá negarlo, agregó dona Antonia. Mi madre guardó silencio por un momento, procesando todo. ¿Estás sugiriendo que la confrontemos públicamente, frente a toda la iglesia? Es la única forma, Leticia, dijo Marina. Conceraison es una experta en manipulador. Siempre puede revertir la situación cuando se enfrenta en particular, pero frente a 200 personas, con evidencia concreta. Mi padre miró a mi madre. Leticia, es arriesgado. Si te equivocas, si sale mal, salimos de la ciudad, dijo, con una determinación que nunca había visto antes. Pero si funciona, nuestra hija podrá crecer sin llevar esta mentira. Y fue entonces cuando supe, mi madre iba a pelear. Los siguientes 3 días fueron de intensa preparación. Marina organizó todas las pruebas, informes médicos, fotos de las bolsas de veneno que pudo esconder antes de huir, grabaciones de amenazas que la abuela había hecho por teléfono, e incluso un informe psiquiátrico que explicaba su comportamiento. Dona Antonia movilizó a algunos vecinos que siempre sospechan de la abuela Conciencia. Esa mujer nunca me engañó, dijo dona María, quien vivía a la vuelta de la esquina. Siempre encontré la forma en que hablaba de su hija, y Roberto siempre parecía un poco cerca cuando estaba cerca de ella. Mi madre ensayó lo que iba a decir. La vi prepararse frente al espejo, tratando de encontrar coraje. Sofía, me dijo la noche anterior a la misa, mañana verás a mamá hacer algo muy importante, muy valiente, y quiero que sepas que todo esto es para proteger a nuestra familia. Lo sé, mamá, y sé que no estás mintiendo. Ella me abrazó con fuerza, y sentí una lágrima caer en mi cabello. Mi valiente hija, tú que descubrió todo, tú que salvó a nuestra familia.
Llegó el domingo. La iglesia estaba llena de gente. La abuela Conceraison estaba sentada en la primera fila, vestida de negro, con su tercera en la mano, tocando un mártir. A lo largo de la misa, suspiró en voz alta, limpió los ojos con su pañuelo, miró a las personas que sufrieron. Todos seguían mirándola con lástima. Cuando el padre Joaquim terminó el sermón y abrió para las gracias de la comunidad, la abuela se puso de pie. «Padre, si me permites, me gustaría pedir una oración especial». «Por supuesto, dona Conceraison». Ella se volvió hacia toda la iglesia. «Quiero pedir oraciones por mi familia. Mi hijo se ha casado con una mujer que está tratando de alejarse de él. Ella ha llegado al punto de enseñar a mi propia nieta a inventar mentiras sobre mí». Murmullos se extienden por toda la iglesia. «Esta mujer me acusó de cosas terribles, padre. Dijo que estaba tratando de envenenar a mi familia. Imagínese solo, yo, que crié a mi hijo solo, que siempre cuidaba a todos». Ella comenzó a llorar, haciendo esa puesta en escena perfecta. «Solo le pido a Dios que ilumine el corazón de mi hija». Toda la iglesia suspiró con su lástima. Fue entonces cuando mi madre se levantó. «Padre Joaquim, ¿puedo responder?». El silencio era total. Todos se volvieron para mirarnos. La abuela Conciencia se puso blanca cuando vio a mi madre de pie. «Leticia», susurró, «no hagas eso». Pero mi madre caminó hacia el frente de la iglesia, valiente como una leona defendiendo al cachorro. «Soy la hija. En la ley que dona Conceraison está hablando. Y ella tiene razón en una cosa. Realmente la acusé de tratar de envenenar a mi familia». Los murmullos conmocionados resonaron en la iglesia, y tengo pruebas de eso. Fue entonces cuando Marina se levantó de la última fila. El ruido seguido fue ensordecedor. La abuela Conciencia casi se desmayó cuando vio a Marina caminando por el corredor de la iglesia. «Esta es Marina Santos», anunció mi madre, «la primera esposa de mi esposo. La esposa dona Conceição envenenó durante 2 años hasta que ella y morir». La abuela comenzó a gritar: «¡Miente! Esta mujer está loca. Inventó todo». Pero Marina llegó frente a la iglesia y abrió la carpeta con todas las pruebas. «Padre, comunidad, tengo aquí informes médicos, exámenes toxicológicos e incluso grabaciones de amenazas que Conciencia Ferreira hizo contra mí». Ella encendió una pequeña grabadora. La voz de la abuela Conciencia resonó en toda la iglesia. «Si vuelves aquí, Marina, te mataré. Mi hijo olvidó que existes y continuarás así. Eres un fantasma». El escándalo era total. El padre Joaquim pidió silencio, pero nadie podría estar callado. La abuela Conciencia trató de correr hacia la salida, pero dona Antonia y otros vecinos bloquearon el camino. «La comunidad necesita saber la verdad», dijo mi madre con voz firme. «Conceraison Ferreira tiene un trastorno mental severo. Ella envenena a las personas y luego se salva a sí misma, y cuando no funciona, destruye la reputación de las víctimas». Marina mostró las bolsas de rácticas que tenían casa en su tiempo, como los que encontraron en su bolso la semana pasada. Fue entonces cuando la abuela Conciencia perdió por completo la compostura. «Todos mienten», ella gritó. «Tú que estás loco. Roberto es mi hijo. Y nadie lo sacará de mí». Toda la iglesia se sorprendió por la explosión de la locura. Pero ella no se detuvo allí. «Y lo pagarás. Todos ustedes. Destraré tus vidas mientras estás destruyendo la mía». Y fue entonces cuando salió corriendo de la iglesia, una amenaza de sudario para que todos escuchen, dejando a mi madre, victoriosa, frente a 200 personas que finalmente sabían la verdad. Pero la venganza de la abuela Conciencia recién comenzaba. Chicos, cuando mi madre se paró en esa iglesia, mi corazón casi explotó con orgullo. Finalmente, todos sabrían quién era la abuela Conciencia, pero no tienes idea de lo que hizo más tarde. Su venganza era más cruel que cualquier veneno. En los comentarios dime, ¿crees que la comunidad creía? ¿Y qué harías si fueran mi madre? El final de esta historia mostrará que a veces la justicia proviene de donde menos esperamos. La venganza de la abuela Conciencia llegó a la mañana siguiente. ¡Chocar! El sonido de vidrio de ruptura me despertó a las 3 de la mañana. Corrí a la habitación de mis padres y encontré a mi madre mirando por la ventana, pálido como un fantasma. «¿Qué es, mamá?». Ella rompió todas las ventanas del auto de su padre. Salimos al porche y vimos. El auto de papá fue destruido. Gafas cambiadas, neumáticos perforados, pintura roja que corre por el capó con una palabra garabateada: traidores. Pero ese fue solo el comienzo. La abuela Conciencia había perdido totalmente el control después de la humillación en la iglesia, y una persona que ya era mentalmente inestable cuando pierde el control es capaz de cualquier cosa. Durante los siguientes 3 días fue el infierno. Ella apareció en nuestra calle Down, gritando que iba a destruir a nuestra familia. Lancé basura en nuestro patio trasero. Pegué carteles en los postes con nuestra foto, escribiendo mentirosos en botellas. Los vecinos estaban aterrorizados. Dona Antonia vino a nuestra casa el lunes por la mañana. «Leticia, mi hija. Esta mujer pasó toda la noche gritando frente a mi casa.
Ella dice que pagarás por lo que hiciste. Mi madre estaba agotada, tenía círculos oscuros profundos, y sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café. Dona Antonia, no sé qué más hacer. Ella nos está persiguiendo. Hija, hiciste lo correcto en la iglesia. Todos han visto que está enferma, pero ahora es peligrosa. Cuando mi madre fue al mercado, la abuela parecía gritar frente a todos. Esta es la mujer que quiere separarme de mi hijo. Inventó que estoy envenenando. Algunas personas que no estaban en la iglesia todavía creían en ella. Otros estaban avergonzados y se fueron, pero la humillación fue constante. Recuerdo haber visto a mi madre volver a casa llorando todos los días, llevando las compras con tremendas manos. Roberto, ella me está persiguiendo. Ni siquiera puedo salir a la calle sin que ella grite. Mi padre estaba tratando de recuperar su memoria con la ayuda de Marina y los documentos que ella trajo. Estaba tomando medicamentos para revertir los efectos de lo que la abuela le dio, pero ella todavía estaba confundida por mucho. Leticia, intentaré hablar con ella una vez más. Tal vez si yo... No, mi madre gritó, con una fuerza que me asustó. Ella es peligrosa. ¿Viste lo que hizo con el auto? ¿Qué pasa si ella hace algo contigo? ¿Con Sofía? El martes, la abuela subió aún más. Regresé de la escuela cuando la vi parar en la puerta, hablando con nuestro vecino de al lado, dona Carmen. Levanté a este chico solo, dijo, haciendo esa voz de chorosa. Trabajé día y noche para educación para él, y ahora esta mujer quiere alejarse de mi propio hijo. Dueño Carmen sacudió la cabeza de lástima. Es realmente difícil, dona Conseraisão. Solo quería proteger a mi familia, ¿sabes? Esta Leticia no prestó atención a las cosas. La casa siempre sucia, la comida mal hecha, y cuando traté de ayudar, ella era mala. Me escondí detrás del árbol, escuchando esa mentira descarada. Y ahora ella volvió a todos contra mí, incluso mi propia nieta. Le enseñó a Sofía cómo inventar estas horribles historias sobre mí. Cuando dona Carmen se fue, la abuela me vio. «Sofía», ella gritó. «Ven aquí». Corrí a la casa con el corazón disparando. «¡Mamá! La abuela está ahí fuera». Mi madre cerró la puerta en el lugar. ¿Te dijo algo? No, pero estaba contando mentiras para dona Carmen. Decir que no cuidaste bien la casa y que inventé las historias. Vi lágrimas brotar en los ojos de mi madre. Mi hija. Ella está tratando de destruir nuestra reputación en todo el vecindario. La situación alcanzó el límite el jueves por la tarde, cuando la abuela irrumpió en nuestra casa. Mi madre estaba cocinando. Estaba haciendo la tarea en la sala de estar, cuando escuchamos que la llave giraba en la cerradura. La abuela había usado la llave que mi padre nunca pidió. Entró como huracán, llevando una maleta grande y haciendo un ruido infernal. «¡Roberto!», ella gritó. «¿Dónde estás?». Mi madre salió corriendo de la cocina, todavía con el delantal sucio de salsa de tomate. «Dona Conseraisão, ¿cómo viniste aquí? Esta casa es mía, mi hijo es mío, y te irás ahora mismo». Ella era irreconocible, cabello no pegado, ropa acosada, ojos rojos por llorar. Parecía una persona completamente diferente de la abuela santa que todos conocían. «Sofía», ella gritó, viéndome en la habitación. «Ven conmigo. Tu pequeña abuela te cuidará de esta mala mujer». Me escondí detrás del sofá, aterrorizado. Su voz era extraña, aterradora. «Estás asustando a mi hija», dijo mi madre, tratando de mantenerla tranquila, pero vi temblar sus manos. «¿Tu hija? Esta chica es mi nieta, y la quitaré de esta casa demoníaca». La abuela comenzó a girar nuestras cosas como locas. Abrió el armario de la habitación y comenzó a lanzar ropa dentro de la maleta. Rompió un marco de fotografías que tenía nuestra foto familiar. Pateó una silla. «Sofía vivirá conmigo, lejos de ti que solo le enseña el mal. Dona Conseraisão, no puedes llevar a mi hija». «Sí, puedo. Soy la abuela. Tengo más bien que tú». Fue entonces cuando mi madre hizo lo más valiente que he visto en mi vida. Tomó el teléfono de la habitación y con tremendas manos murió a la policía. «¿Hola? ¿La policía? Necesito ayuda urgente. Una mujer ha invadido mi casa y está amenazando a mi familia». La abuela dejó de volver las cosas y miró a mi madre con odio que me dio baches de gallina. «¿Me llamaste a la policía? ¿Por la madre de tu esposo? Llamé a un invasor que está destruyendo mi casa y asustando a mi hija. Pagarás por ello. Pagarás mucho costoso». La voz de la abuela salió ronca, desesperada. Ella corrió a la cocina. Escuché el ruido de los cajones abiertos violentamente, cosas arrojadas al piso, los platos rompiendo. ¿Dónde están las cosas de Roberto? ¿Dónde están su ropa? Cuando mi madre fue a ver lo que estaba pasando, la abuela tenía un cuchillo de cocina en la mano. «Dona Conseraisão, por el amor de Dios, déjalo. Solo cae cuando dejes la vida de mi hijo, cuando desapareces de esta casa». El cuchillo brilló en su mano. Mi madre se retiró lentamente, tratando de no hacer movimientos repentinos. «Estás enfermo. Necesita ayuda. Enfermo, eres tú que destruyó a mi familia». Fue el momento más aterrador de mi vida.
Mi madre estaba acorralada en la cocina con una mujer completamente descontrolada que sostenía un cuchillo. Me escondí debajo de la mesa de la habitación, rezando para que la policía llegue pronto. Entonces, escuché el sonido más hermoso del mundo, la sirena del auto. Más seconds. Cuando la policía entró, encontraron a la abuela Conciencia en el medio de nuestra habitación, rodeada de cosas rotas, ropa esparcida en el piso, todavía sosteniendo el cuchillo y gritando sin parar. La que comenzó, inventó mentiras sobre mí. Mi hijo estaba feliz antes de que apareciera esta mujer. Los 2 policías intentaron calmarla, pero ella estaba fuera del control total. «Necesitas soltar este cuchillo», dijo el sargento lentamente. «No te vayas. No entiendes. Ella me separa de mi hijo. Enseña a la niña para que mientan. Solo quiero que mi familia regrese. Donna, la señora irrumpió en una casa de otros. Este es un crimen. ¿Casa alienígena? Esta casa es mía. Mi hijo es mío». Cuando mi padre llegó al trabajo y vio la confusión en nuestra calle, auto de policía, vecinos en la acera, nuestra puerta abierta, se puso blanca. «¿Qué está pasando aquí?» Entró y vio a la abuela siendo contenida por la policía, nuestra casa destruida. Mi madre lloraba canto, con uno de los vecinos tratando de consolarla. «Madre, ¿qué estás haciendo?» La abuela dejó caer el cuchillo en el lugar y corrió hacia él, pero la policía la sostuvo. «Roberto, hijo mío, están tratando de arrestarme. Defiéndame». Mi padre miró a su alrededor. Muebles rotos, ropa dispersa. Me escondí debajo de la mesa, mi madre en estado de shock. «Mamá, invadiste mi casa». Él amenazó a mi esposa e hija con un cuchillo. «Pero soy tu madre, y ellos son mi familia». Era la primera vez que vi a mi padre elegir a nuestra familia en lugar de la abuela Conciencia. E incluso a las 8, entendí que este era el momento más importante de nuestras vidas. La policía tomó la abuela esposada. Ella gritó hasta que el auto desaparece de nuestra calle. «Roberto, no dejes que me lleven. Soy tu madre. Hice todo por ti. Todo». Los gritos resonaron en todo el vecindario. Las últimas palabras que escuché fueron: «Te arrepentirás cuando ella te deja. Me persigas». Después de que ella se fue, nos abrazaron a los 3 en el medio de nuestra habitación destruida. Mi madre lloró de alivio y miedo al mismo tiempo. Mi padre lloró de vergüenza. Y lloré porque finalmente entendí que todo había terminado. La abuela Conciencia nunca volvería a lastimar a nuestra familia. Donna Antonia apareció en la puerta con un termos de café. «Leticia, mi hija, trajo un café. Necesitas calmarte». Otros vecinos también vinieron. Donna Carmen, que había creído las mentiras de la abuela antes, llegó con un pastel. «Leticia, perdóname. No sabía que era así. Nadie merece pasar por eso». Era extraño cómo la crisis se había unido al vecindario para nuestro beneficio. En los días siguientes, descubrimos que la situación de la abuela era mucho peor de lo que imaginamos. El delegado nos llamó a la estación de policía 3 días después. Conceição Ferreira fue hospitalizada obligatoriamente en una clínica psiquiátrica en Sao Paulo. El psiquiatra que la evaluó dijo que tiene una condición grave de desorden delirante y síndrome de Munchausen por el poder de la abogada. Abrió una carpeta y mostró los informes. Según la evaluación, ella realmente creía que estaba salvando al señor Roberto de las malas mujeres. En su cabeza, fue víctima de una conspiración para expulsarla de su hijo. Mi madre sostuvo mi mano. «¿Y cómo está su situación?» «Ella será hospitalizada por el tiempo según sea necesario. Puede ser años. Y cuando se vaya, si se va, tendrá una orden de restricción permanente para mantenerse alejado de su familia». El delegado explicó que la abuela también tenía una historia de problemas psiquiátricos en su familia. La madre de la abuela, mi gran niña, había sido hospitalizada en la década de 1960 por comportamiento obsesivo con sus hijos. Es un patrón que se repite. Probablemente sufrió el mismo tipo de abuso como niño. Marina, que se había quedado en la ciudad para presenciar en el caso, dijo: «Leticia, hiciste lo que no tuve el coraje de hacer hace 5 años. La enfrentaste públicamente. Me escapé». Mi madre tomó su mano. «Me diste coraje, Marina. Si no hubieras regresado con las pruebas, nunca lo habría hecho. Nos salvamos mutuamente, y ahora otras familias están protegidas de ella». Los siguientes meses fueron curación y reconstrucción, pero no fue fácil. Mi padre estaba devastado por la culpa. Comenzó a recuperar piezas de memoria con terapia psicológica, y cada recuerdo que regresó trajo más peso. «Leticia, recuerdo a Marina ahora. Recuerdo lo mal que la tuve en los últimos meses de nuestro matrimonio. Cómo creí que todo lo que mi madre habló de ella». Mi madre lo abrazó. «Roberto, también fuiste una víctima. Ella manipuló tu mente. No tenías control sobre eso, pero debería haberte protegido. Debería haber notado. Lo importante es que ahora eres libre. Somos libres». La terapia reveló que la abuela no solo usaba sonajero. Ella dio otros medicamentos a mi padre, relajantes musculares disueltos en el café,
remedios a presión que causaron confusión mental, incluso pequeñas dosis de medicamentos psiquiátricos. Por eso siempre te sentiste cansado, explicó el médico. Así que tuve dificultades para la concentración y la pérdida de memoria. Mi padre necesitaba meses para desintoxicarse por completo. La comunidad de la iglesia se ha movilizado para ayudarnos de una manera que nunca olvidaré. El padre Joaquim organizó una campaña para reemplazar todo lo que la abuela había roto en nuestra casa. Muebles, electrodomésticos, ropa. Todo fue donado por las familias de la comunidad. Dona Leta, dijo el padre Joaquim cuando entregaron la nueva mesa de la habitación. Nos enseñaste una importante lección sobre coraje y verdad. Esta comunidad no lo olvidará. Dona Elena, quien era la líder del grupo de madres de la iglesia, personalmente vino a disculparse